Bem, senhoras e senhores, a primeira conferência desta tarde traz como tema Pessoas e Organizações, outro contrato social. Como mediadora desta conferência, convidamos ao palco a senhora Leila Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e agora também presidente da Federação Interamericana de Associações de Gestão Humana. O conferencista que nos falará sobre o tema é o presidente da Federação Mundial de Associações de Recursos Humanos e ex-presidente da Associação de Recursos Humanos da América do Norte, com vasta experiência em cargos executivos em empresas na América Latina. Recebemos agora, neste 14º FIA, o administrador Jorge Jauregui. Por favor. Passamos a palavra à senhora Leila Nascimento. Obrigada, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui no Fórum Internacional organizado pelo CRA, no qual eu tenho muito orgulho do nosso conselho e quero cumprimentar todos os parceiros que estão envolvidos neste evento. É um prazer imenso para nós da Associação Brasileira de Recursos Humanos estar participando com todos vocês desse debate, que é um debate importante não só para o Brasil, e como o próprio Jorge vai apresentar para todos, é um contexto mundial que estamos presenciando diante de tantas mudanças que a nossa área vem demandando como resposta para colocar sempre as pessoas, a gestão, à frente do sucesso de qualquer organização. A nossa discussão vem muito em cima, neste momento aqui conosco, muito em cima de todas as mudanças nas quais estamos passando, onde tudo aquilo que aprendemos nos bancos escolares tem feito com que repensemos cada vez mais e aprendendo com essas mudanças, nos levando a muitos desafios, como o desafio das novas relações de trabalho, dos novos contratos sociais, da nova forma de relação entre empresas e pessoas. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos aqui com uma pessoa que tem sido não só um estudioso nessa área, mas alguém que, com muito orgulho, tem nos representado em todo o mundo, em todos os países, com a participação muito forte da Federação Mundial de Recursos Humanos, que é o Jorge Jauregui. Então, Jorge, a palavra é sua. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Leila. Boa tarde. Estudo mi portugués, lamento mucho. Voy a hablar en español, pausadamente. ¿Está bien para ustedes? Obrigado. Gustaría de iniciar preguntándoles ¿cuántos de ustedes en los últimos 2 años han tenido cambio de trabajo o de naturaleza de sus funciones? 2 años, más o menos casi una tercera parte. Obrigado. ¿Cuántos han cambiado de jefe? Casi 30 y tantos % quizá. ¿Cuántos quieren cambiar a su jefe? No, esa pregunta no. Esa no es necesaria. Ok. Nosotros, como administradores, e incluso los administradores de capital humano, como es el caso de mi asociación, que agrupa por cierto a 600,000 funcionarios y profesionales de recursos humanos en 100 países del mundo, los 5 continentes, nos encontramos con la misma situación que muchos en el mundo viven. Justamente salimos de un periodo de crecimiento continuo. Obviamente Brasil como país emergente no fue la excepción. Y para entrar en un
proceso de baja económica mundial en el que todavía estamos. Aunque los Estados Unidos van subiendo paulatinamente, todavía no están en un pleno crecimiento económico de recuperación. Europa continúa con ese tipo de problemática. Los países emergentes han disminuido notablemente sus tasas de crecimiento. Y en fin, estamos ante la pregunta si ya vamos a recuperar la etapa de crecimiento global o entraremos en una etapa en que no va a haber tal crecimiento, sino más bien un periodo de estable o muy poco crecimiento. Dentro de este entorno, a nivel de la Federación Mundial, nosotros hemos recibido mucha información relacionada con qué es lo que precisa tenerse. Precisa tenerse que la innovación se da mucho cuando hay una crisis económica. Es cuando se propicia. Recordemos que incluso América se descubrió por la necesidad de buscar una ruta alterna hacia el oriente, no tanto porque alguien quería descubrir América. Los cambios se dieron y se dan en las costumbres actuales de los consumidores. Buscan productos muy efectivos a bajo precio y que sean accesibles de adquirir. Y pues el mundo está cambiando ahora. Los precios de la energía en países petroleros como importantes como el Medio Oriente, que tienen una industria importante petrolera, como el caso de Brasil, como el caso de mi país de origen, México, y desde luego la parte social de que la gente, hace 10 años no existían temas como el Facebook, y ahora es una realidad que la gente se comunica a través de eso, como de LinkedIn. Quiero compartirles lo que en la Federación Mundial y yo vemos como los nuevos paradigmas. Uno de ellos es que la gente se queja que no tiene tiempo. Y la pregunta ¿es falta de tiempo o es falta de atención a las cosas importantes? Por los distractores que la tecnología hoy por hoy nos da, porque a final de cuentas pensemos, las cosas que más queremos y las cosas que nos interesan como personas, a esas cosas les dedicamos tiempo. A veces sacrificamos horas de sueño, sacrificamos horas de ejercicio o una buena alimentación porque le dedicamos el tiempo a las cosas que sí nos interesan. Entonces no es un problema de falta de tiempo. El paradigma es que es falta de atención a lo relevante. Evitar distractores de las cosas importantes que tenemos que hacer. Un nuevo paradigma para hoy y los próximos 5 años fundamentalmente es que el capital intelectual de las organizaciones, de los países, es el activo más valioso. Vamos a ver alguna estadística por ahí al respecto. Quien no tiene acceso a Internet casi no puede decirse que está en el mundo de hoy. De la población mundial de 7,000 millones de personas, 2,800 tienen acceso cotidiano a Internet. La pregunta es cómo hacemos llegar a las personas que les hace falta todavía ese acceso. El conocimiento por sí mismo no es valioso si no está unido a una capacidad de asociación y de aplicación de ese conocimiento. El conocimiento acumulado no nos sirve si no encontramos una forma de aplicarlo consistentemente y productivamente. Otro paradigma es que, y preguntémonos en nuestras propias organizaciones, ¿qué atrae a la gente? ¿Una estrategia, por muy bonita que ésta sea? ¿O la gente se siente atraída a una cultura en particular? En la Federación Mundial consideramos que la gente está dispuesta a defender una cultura organizacional que le beneficia más allá de una estrategia de negocios. Porque en la cultura ahí está el elemento emotivo y de afinidad de valores y afinidad de principios. ¿Qué paradigma manejan las organizaciones hoy en día? Se está reconociendo el esfuerzo, premiando el resultado y castigando sobre todo la inacción. Y no lo castigan las organizaciones, lo castiga el mercado.
Esos son los paradigmas. Ahora bien, ¿qué competencias tenemos para enfrentar esos paradigmas? Esto es solamente una representación gráfica de lo que yo llamo el árbol de las competencias, en el cual lo que la gente primeramente ve es los frutos. Todo el mundo se va a los resultados inmediatamente para juzgar una situación de éxito en los negocios, de éxito comercial y éxito en general. Las ramas aquí representadas justamente son las ramas, lo que se refiere a los conocimientos, las competencias específicas de tipo técnico. Pero lo más importante de esta representación de un árbol es justamente los valores representados por las raíces. Hay árboles muy grandes, muy altos, que no soportan la velocidad y fuerza de un ciclón, por muy altos que sean, porque sus raíces no son sólidas. Por cierto, aquí comparto con ustedes una historia de dos personas, dos vecinos, separadas las casas por una pequeña barda. De un lado, uno de los vecinos adquirió un árbol, lo empezó a plantar, le puso todos los fertilizantes, agua 5 veces al día. El otro vecino, como buen vecino, dijo, ¿por qué no tengo yo un árbol también, si mi vecino lo tiene? Compró su árbol, nada más que no le dio tantos fertilizantes, prácticamente no le dio agua. Si llovía, el árbol tenía agua, si no, casi no le daba. El árbol del primer vecino creció mucho, creció muy alto. Y el árbol del segundo vecino creció a tamaño estándar, un poquito más bajo que el primer árbol. Vino un fuerte huracán y derribó al árbol más grande, al árbol que le habían dado nutrientes, fertilizantes, mucha agua, muchos cuidados. Y el segundo árbol sobrevivió los embates de ese huracán, el mismo huracán. Le preguntó al vecino, oye, ¿por qué no le pusiste tantos fertilizantes? Esto, porque yo tengo un amigo biólogo que me dice, dale lo necesario al árbol, no de más, no demasiado apoyo, no demasiada protección, porque el árbol, las raíces del árbol van a buscar, al tener poca agua, van a buscar el líquido vital y se va a fortalecer. Y así lo descubrieron. ¿Qué tanto abusamos a veces de sobreproteger dentro de organizaciones o de nuestras propias familias a la gente, a nuestros propios hijos a veces, si no les damos la oportunidad de que crezcan, de que busquen la raíz sus propias soluciones? Este es el árbol de las competencias que quería yo justamente compartir con ustedes, como para enfrentar esa situación. ¿Qué quiere la gente hoy en día? Las últimas encuestas, pesquisas a nivel mundial, lo que caracteriza lo que la gente busca en pocas, 3 cosas vitales. Significado en lo que hace, que tenga un valor lo que hace para ella misma. Relaciones de calidad en el trabajo, en donde hay gente que trabajar con gente que quieren y respetan. Y alguna forma de reconocimiento. Millones de personas en el mundo se levantan todos los días buscando esto. La pregunta es, ¿nuestras organizaciones le dan esas 3 cosas? ¿Alguna de esas 3 cosas? ¿Qué podemos hacer para que se las den en una forma consistente y sustentable? No hay una respuesta de receta mágica para eso, simplemente es tener presente por qué es lo que mueve a las personas en el trabajo y en la vida en general. Las personas responsables de dirigir a las empresas, los CEOs, en una encuesta global que hizo la Federación Mundial con el Boston Consulting Group, donde entrevistamos a 3.500 directores de empresas, administradores, y nos dijeron eso. Lo que ellos buscan en sus empresas de las áreas de capital humano, de recurso humano, es que les ayuden a proporcionar liderazgo a todos los que tienen gente a su cargo, todos sus jefes, sus gerentes. Que haya procesos de administración del talento sólidos. Que las conductas organizacionales que prevalecen vayan de acuerdo a los valores que la empresa dijo.
no en un libro, en un cuadro a recepción de sus oficinas, sino que se vivan esos valores. Que haya una estrategia de factor humano en cuanto a atraer talento, desarrollar el talento y retener ese talento en las organizaciones. Y necesitan lograr que la gente se enganche en la organización, que haya un compromiso con los objetivos, valores y actividades estratégicas de la propia organización. Es lo que salió reflejado en esa encuesta de lo que los CEOs, los directivos principales de la organización están buscando de un área de capital humano en sus propias organizaciones. Esta misma encuesta global del año 2015 destacó como resultado de todos estos países cuál es la escasez de talento. Hay una paradoja en el mundo actual en donde hay alto nivel de desempleo en prácticamente todos los países del mundo y al mismo tiempo las empresas están padeciendo obtener talento competente para sus propias organizaciones. Es una gran paradoja, es la vida real hoy en día allá afuera, en todo el mundo. Y hablan de estos porcentajes, ahí hay varios países representados, y algunos de Latinoamérica, que ya identificaron ustedes muy bien, este gran país de Brasil y otros, que ya empiezan a tener problemas con la necesidad de cubrir sus vacantes de personal en posiciones críticas o especializadas o directivas. Esto es cómo proyectan los próximos 5 años al 2020. ¿Por qué hablamos del factor humano como algo importante para las organizaciones, para los administradores? No solamente administradores de capital humano, sino administradores de recursos financieros, de recursos tecnológicos, de recursos humanos y de la organización en su conjunto. Y estas son algunas situaciones que han reportado organismos independientes especializados y que dice que los negocios que presentan un alto nivel de capacidades y de competencias tienen hasta un 18% de productividad financiera adicional o ganancias dentro de las 1000 principales empresas del mundo. Ahí está la fuente. Y estos son datos duros, datos sólidos, en relación al por qué el factor humano es un elemento a considerar, porque tiene una importancia estratégica para los negocios. Investigaciones adicionales, como esta que dice que las organizaciones que aplican prácticas de desarrollo y que cuentan con un liderazgo probado, alcanzan mejores resultados financieros que las empresas pares de ellos que no lo hacen. Les comparto estas investigaciones porque a veces hay la impresión de que una parte soft, una parte dulce de las organizaciones, suave, es el factor humano que no tiene mayores implicaciones en los resultados. Estas investigaciones afirman lo contrario, que sí tienen implicaciones. Cuando los líderes son los primeros que toman la bandera de propiciar el desarrollo de las personas, de sus competencias, de sus habilidades, y lo hacen responsable no a una función de recursos humanos, sino a los propios líderes de las organizaciones, los líderes departamentales de las distintas divisiones o regiones de su empresa. Logran mejores resultados en comparación con el resto de las organizaciones. Es otra investigación hecha por consultores y empresas independientes. Otras, finalmente, investigaciones, recordemos que en 1982, estamos hablando de hace 33 años, del total de las empresas, el 62% atribuían que sus activos tangibles, como son sus fábricas, su maquinaria, su equipo de producción, era lo más importante del valor, que el 62% estaba referido a los activos fijos.
y solamente el 38% a activos intangibles, como sus capacidades, como su capacidad de innovación, entre otras. ¿Y qué pasó en la última vez que se revisó eso, hasta 5 años? Que el porcentaje cambió, el 38 al 80% del valor de la empresa ya se refiere a activos intangibles y solamente el 20% activos tangibles. Quiere decir que la capacidad de generación de valor está más ahora, hoy en día, en la capacidad de generar ideas productivas, innovación, la calidad de su capital humano, más allá del valor de los activos fijos. A final de cuentas, ¿por qué se le paga más a un presidente, a un director general, a un manager general de una compañía? Y un día me dijo, pregunté eso a un presidente de una multinacional, y me dijo, mira, la verdad sí nos pagan bien, pero si yo me equivoco, le puede costar el trabajo a más de 1,000 personas. Y eso es parte del por qué le pagan, según él. Pero lo importante es que las 4 estrategias principales de los CEOs, por lo cual tienen esa gran responsabilidad, es la excelencia en ejecutar una estrategia. La posición de un gerente general está justamente para esto, una de ellas. La segunda, el generar un ingreso sustentable para la propia organización. Dentro de la misma encuesta habla de por qué se le paga. Bueno, está ahí para retener a sus clientes leales. Las organizaciones viven normalmente de clientes leales y generar nuevos, porque a veces no son tan leales como esperaba la propia dirección general de sus clientes. Así que hay que generarlo. ¿Y cómo se generan nuevos clientes? No se les puede convencer más que con innovación, productos de calidad. Sin embargo, para cumplir estas 4 prioridades estratégicas de los CEOs, se requiere tener una base sólida de talento, un equipo directivo que al mismo tiempo pueda ser capaz de implementar y apoyar al CEO en el logro de estas 4 actividades estratégicas. Y veamos el cambio. Si uno pone en Google la palabra liderazgo o la palabra innovación o la palabra crecimiento, ¿cuántos sites, cuántas respuestas creen que va a dar Google? ¿1,000? ¿2,000? ¿1,000,000? Bueno, inténtenlo y van a tener por lo menos 72,800,000 respuestas si ponen esas 3 palabras. Tal es la necesidad, la importancia que en la mente en general del mundo tienen ahora esos 3 conceptos. Ahora, dijimos que para crecer necesitábamos esas competencias, una de ellas cuáles del capital intelectual es la innovación. La innovación puede darse en cualquier lugar. Puede ser desarrollar un nuevo modelo de negocios, puede ser mejorar la estructura de costos y procesos de nuestras organizaciones, formar nuevas alianzas estratégicas de colaboración, cambiar nuestros modelos de negocios, de márgenes. Hay un sinfín de posibilidades que todos en nuestro lugar de trabajo podemos intentar hacer con nuestros equipos sin esperar que sea algo sofisticado de parte del área de investigación y desarrollo. Desde luego que la innovación no es instantánea. ¿Cuánto tiempo ha llevado el señor Tomás Alva Edison, los primeros focos eléctricos, hasta los LEDs de ahora? Hay un proceso también de innovación cambiante o mejoramiento continuo, pero aquí lo que queremos nosotros es realmente ser innovativos. La lista de las 50 compañías más innovadoras hace 2011, al hacerse la actualización en el 2015, de la lista de 50, solamente 8 siguen en esa lista. Ya eran empresas innovadoras, pero eran 50. Y hoy nada más 8 quedaron. 42 quedaron fuera. Digan si no es importante el propiciar dentro de nuestras organizaciones el tema de la innovación. Y aunque muchos opinan lo contrario, la innovación no requiere tanta
es tanta información y tanta fuente financiera, sino que requiere la convicción de la alta dirección de alentar el esfuerzo, que se vale equivocarse, siempre y cuando no se pierda la costumbre de intentar nuevas cosas. Por lo tanto, la innovación, más que capital financiero, requiere de la convicción cultural de las organizaciones para fomentar la cultura de innovación. No castigar al que se equivoca si lo intentó adecuadamente. Como decía también Tomás Alva, no es que fracasé tratando de inventar la energía eléctrica, simplemente descubrí 1800 maneras de cómo no hacerlo. Tuvo esa fortaleza y esa consistencia que su creatividad se lo dio. A nivel del talento mundial, quiero compartir con ustedes estas estrategias que hablan de que cuando se tiene la fuerza de trabajo o el talento apropiado, cuando se tiene la cultura de organización que refuerza y estimula la innovación, que no castiga necesariamente cuando se equivoca alguien buscando la innovación, si la intención es buena, cuando se tienen los procesos adecuados que fortalecen esa ambición de ser innovadores, de ser mejores, la mejora continua acelerada, y se tienen los incentivos, que repito, serían reconocer el esfuerzo, premiar generosamente el resultado cuando se logra, y eso sí, no tolerar la inacción. Con los apropiados objetivos es cuando se logra un crecimiento sustentable dentro de la innovación. Ojalá puedan ver ahí por lo menos la imagen y lo que le dice el supuestamente jefe a la persona que le llevó una idea nueva y le dice, esto realmente es un enfoque innovativo, pero lamento considerar que pues nunca se ha hecho aquí. Entonces, pues es difícil en un ambiente de este tipo que se genere la innovación. Solamente como reflexión. Sé que ninguna empresa de las de ustedes pasaría a esa caricatura, obviamente. Algunas nuevas tendencias en lo que se refiere a la innovación global es que la gente se sienta unida, volviendo a la pregunta de que la gente se inclina más por una cultura que por una estrategia, siente más cercana a una cultura favorable que a una estrategia. Se pretende que haya un propósito que encienda una pasión por lograr las cosas. Dicen que pues si no hay pasión en la vida, es más existencia que vida. Igual pasa en la parte laboral, en la parte de las organizaciones. Un ejemplo de esto. ¿Alguien ha escuchado hablar del señor o la empresa Tata en la India? Por ahí algunos levantan la mano. El señor Tata es dueño y la empresa Tata es la más grande consorcio multisectorial que hay en la India. Y hace pocos años se hizo una pregunta diciendo, ¿por qué no podemos producir un automóvil que valga máximo $2,000? Máximo, y que sea automóvil. Empezaron a decir por qué no se podía, los costos, los materiales, pero tomaron el desafío y al poco tiempo surgió esto. Obviamente no es Mercedes-Benz ni es un Ferrari, pero es un automóvil. Que el mercado de la India, con $2,000 no se podían comprar un automóvil. Y ahí lo tienen. Es un desafío que él planteó desde el más alto nivel de una organización de más de 100,000 trabajadores y sus técnicos, ingenieros, administradores salieron con resultado y hay un automóvil a ese precio que venden millones de automóviles así en la India. La creatividad y la innovación empieza con una idea, con un desafío y una necesidad. Y entonces la pregunta a todos nosotros como líderes de organizaciones, líderes de empresas, líderes dentro del sector gobierno, como líderes nosotros y nuestros equipos y nuestros colegas promovemos esas ideas dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra organización, para buscar la innovación, es pregunta. Algunas tips o recomendaciones
Celebremos los fracasos. Parece una paradoja, pero celebremos que un proyecto, un team, tuvo un objetivo, tuvo una meta, por alguna razón no la alcanzó, pero hizo su mejor, genuino esfuerzo. Celébrenlo, pero aprendamos también de él. Hay organizaciones que se distinguen por ser muy innovativas, las cuales tienen awards o premios, y esos premios se le dan a quienes se atreven a plantear ideas, a realizar proyectos, a diseñar nuevos procesos, aunque no alcancen el objetivo esperado, pero se premia la iniciativa. Una cultura al que se castiga al que se equivocó, ¿cuántas iniciativas creativas va a tener? Y también el tener procesos muy sencillos, pero muy efectivos, de cuando un proyecto no cumplió su objetivo, no alcanzó la meta, hagamos un post-mortem, es decir, murió la idea o murió este proyecto, pero post-mortem vamos a analizar qué fue lo que pasó, para la siguiente aplicar en qué nos equivocamos y hacerlo mejor. Tener el valor de aceptar humildemente la equivocación con la mira puesta en lograrlo en una siguiente ocasión. A final de cuentas, quienes son jefes o tienen grupos a su cargo, tienen la gran responsabilidad de manejar este que yo llamo triángulo virtuoso. Se habla que la gente es el principal capital, muchas veces lo he repetido, hasta el cansancio, pero la gente no es suficiente el tenerla si no está alineada a una estrategia. La gente, eso sí, con estrategia alineada, sí puede ser una fórmula de éxito sustentable. Sobre todo porque en nuestras organizaciones tenemos que manejar conocimientos, actitudes y competencias. Muchas veces nos centramos en nuestras organizaciones, es que ya les dimos los conocimientos para que lo hagan, pero muchas veces nos olvidamos de las actitudes. ¿Cómo fortalecemos la voluntad de hacer que las personas convencidamente hagan lo que se necesita dentro de las organizaciones? Y enfocamos muchas veces nuestro esfuerzo solamente en conocimientos, por lo cual necesitamos propiciar las actitudes adecuadas, alineadas con la cultura, actualizar y desarrollar los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo en base a las necesidades estratégicas y apoyar y actualizar las competencias adecuadas. Como todo es un marco de referencia, y dicen, a veces no hay nada más práctico que un concepto teórico, siempre y cuando se aplique y se adapte a las necesidades de cada una de nuestras organizaciones. Se habla mucho de crecimiento. Los seres humanos biológicamente estamos diseñados y orientados a crecer, física, mental, psicológica, emocionalmente. Es parte de la vida el crecer. Las organizaciones como productos de la humanidad necesitan también crecer. A veces hay épocas que es más propicio crecer, a veces hay que detener, consolidarse antes de volver a crecer. Pero en el tema de factor humano, nosotros estamos convencidos de que los seres humanos, hombres y mujeres que entran a una organización, entran obviamente para trabajar, recibir una remuneración, aplicar sus conocimientos, tomar sus responsabilidades, pero esencialmente al entrar a un centro de trabajo, ojalá que tengamos presente que al final, por la razón que sea, que no estén más en el centro de trabajo por la aposentadoría, jubilación o lo que sea, ojalá que salgan más grandes integralmente que como entraron. Mejores personas, más competentes, más satisfechas con lo que hacen profesionalmente, más productivas y felices con la vida. Se habla entonces, ¿cuál es el nuevo modelo social, el nuevo contrato social? Tema de esta charla. En etapas iniciales, creo que muchas veces es lo que se vive, las necesidades de la sociedad
y las prioridades y recursos económicos que los gobiernos en general, de todo el mundo, aplican, hacen que se toquen muy poco ahí. En la medida que se transforma un contrato social efectivo, productivo e integral, humanamente y económicamente, tendría que ser más parecido las necesidades de la sociedad con los recursos que el gobierno destina específicamente a esas necesidades. Y el alineamiento se da con mayor posicionamiento. Un contrato social con crecimiento sustentable tendría que darse cuando el alineamiento es mayor entre las necesidades de la sociedad y las prioridades y recursos que los gobiernos destinan. Y el tema de la educación es un tema importantísimo en todo el mundo, porque pareciera que los tres círculos están alejados. Por un lado, las políticas de un gobierno, por otro lado, las ideas y planes de estudio de las universidades, y por otro, distinto, las necesidades de talento y de competencias que tienen las organizaciones, que tienen las empresas. Si no se da esta comunicación, intercomunicación continua, el problema de la educación en muchos de los países del mundo va a seguir siendo un tema irresuelto. Ya acercándonos al final, quiero compartirles una expresión de la antigua filosofía china, en donde nos habla que si quieres tener un año de prosperidad, siembra granos. Si quieres tener 10 años de prosperidad, planta árboles. Pero si realmente quieres tener 100 años de prosperidad, siembra desarrollo en las personas. Y esto es válido para las familias, para las organizaciones, los gobiernos y los países. Finalmente, nuestra responsabilidad como líderes de recursos, y uno de ellos es recursos humanos, considerando no la suma de los integrantes de una nómina, de un payroll, sino la multiplicación del talento humano, creatividad, la experiencia, de esos recursos que como seres humanos tenemos, la innovación, la capacidad afectiva, hacer organizaciones afectivamente efectivas y efectivamente afectivas también. Recordemos esta frase nada más para cerrar, que el águila no pertenece a la agresta roca de donde nace, sino al amplio horizonte donde puede volar. Demos oportunidades de volar a nuestros equipos, a nuestra gente, a nuestras familias, y todos estaremos en mejores organizaciones y mejores naciones. Muchísimas gracias. Muitas graças, Jorge. Eu vou perguntar em português e lo traduzo se tienes necessidade. Gostaria de pedir a todos que queiram fazer suas perguntas, que caminhem para o aplicativo e nós aqui estaremos à disposição. Jorge, você falou sobre a questão da inovação, da nova relação de trabalho entre organização, pessoas e sociedade. Estamos hoje dentro das organizações vivendo verdadeiramente a gestão das gerações, onde os jovens estão vindo com, claro, uma nova linguagem, uma tecnologia muito forte, interferindo nas culturas das organizações. Como você poderia falar para nós sobre essa questão dos jovens nas empresas hoje? Con mucho gusto, Leila. En realidad, lo que tú dices ocurre muy cotidianamente en las organizaciones hoy en día en el mundo, en donde conviven a veces hasta 4 o 5 generaciones distintas en el mismo lugar de trabajo. Gente de la época tradicional, en donde el simple hecho de tener un trabajo ya era agradecer de por vida a una empresa. Gente de los baby boomers, aquellos nacidos entre 1946 y 1957 aproximadamente, en donde la lealtad era un concepto importante y había trabajos de 30, 40 años que duraban. Y así, hasta llegar a la generación de los millennials, que le llaman, gente que recién nació al principio casi de este milenio, los últimos años del siglo XX.
Y esa convivencia, que quizás por primera vez se da en la historia con esta fuerza dramática, además tiene el elemento de la tecnología, en donde ya desde que eran bebés, personas están familiarizadas con un tablero digital, con una pantalla digital, y otros en el centro de trabajo todavía les cuesta trabajo encender una computadora, por exagerar un poco. Y ahí es donde la capacidad de las empresas se ve desafiada, porque los intereses de un grupo de jóvenes generacionalmente no se ven muy distinto de otro. Contestando a tu pregunta, yo tuve ocasión de estar en Silicon Valley, en California, hace 3 semanas y media, visitando algunas empresas como Netflix, Google, en fin, de ese tipo, LinkedIn. Y le hacía una pregunta similar al vicepresidente de Recursos Humanos de una de ellas. Y me decía que ellos tenían un gran problema en materia de, cuando trabajaban los jóvenes con su misma generación o la generación anterior, no tenían problema de la velocidad y de los recursos y las aplicaciones que ellos lograban mejorar en procesos. Y cuando quisieron incorporarle coachings o mentores de gente que tenía 20, 25, 30 años o más de edad que los jóvenes tenían una característica: lo respetaban siempre y cuando tuvieran una competencia tecnológica similar, porque apreciaban los consejos de vida que les daba alguien con experiencia, que ya había pasado por situaciones de trabajo conflictivas y que le estaba enseñando a los jóvenes. Pero tenía que haber ese requisito previo de que los jóvenes respetaran las habilidades tecnológicas de la persona mayor y todo. Entonces a ellos les sirvió para rediseñar todos sus procesos de coaching y mentoring. Cada empresa tiene que buscar sus propias soluciones, lo que sí tiene que considerar a todos los grupos generacionales para cualquier solución que quiere tener. No puede solamente, además muchos de los líderes pertenecen a la misma generación y es más difícil para ellos quizás dejarse entender las necesidades de gente más joven, que además están más acostumbrados a cuestionar. Y además, yo creo que ninguno de ellos piensa estar 30 o 40 años en una misma empresa. El promedio de cambio de trabajo en economías desarrolladas ahorita es de 8 trabajos en una vida laboral. Gracias. Perfeito, graças. Uma outra pergunta. Hoje pela manhã, nós estávamos com um grupo de diretores executivos e você falava da importância de mensurar os resultados e dos indicadores de resultados. Nós estamos aqui num público eminentemente de administradores e gestores, onde o acompanhamento e o monitoramento é importante. Poderia falar um pouco para nós sobre isso? Sí, con mucho gusto. Mira, Leila, hay una frase del señor Edward Deming, que fue el padre creador de la iniciativa llamada Calidad Total, o Mejora Continua, hace algunas décadas, y que fue reconocido inicialmente más en Japón que en los Estados Unidos. Pero Edward Deming decía: lo que no se mide no progresa. Aquello que no se hace un seguimiento, es difícil ver si avanza o no avanza. Eso es verdad, pero al mismo tiempo es menos complicado cuando se manejan números, proyecciones financieras, aspectos de ventas, tendencias del mercado. Es complicado, pero es más complicado aún hablando de personas. Como las personas por esencia somos inconmensurables, es decir, no hay manera de decir esta persona vale tantos reales, euros, dólares o pesos. El aporte que hace la medición de impacto puede medirse así, pero nunca la persona. Se complican esas mediciones. Los colegas de recursos humanos, como los que tuvimos el grupo esta mañana, directivos, les mencionaba de que tienen que hacer las mediciones, las recomendaciones, hacerlas siguiendo las mediciones o los KPIs que tiene, es decir, los indicadores críticos de gestión que tiene el propio director general. En la medida que estén alineados con esos indicadores, pueden decir qué aporta la función, en este caso de capital humano, a los indicadores viables. Pero lo que sí es importante no es medir por medir, sino es medir lo estratégico
aquello que se puede controlar y aquello que alguien puede ser responsable de ello y consecuentemente recibir el reconocimiento por lo logrado. Graças. Jorge, você também falou sobre as competências. Nós temos as competências individuais do comportamento, as competências laborais, técnicas. E o que nós estamos presenciando é que as pessoas estão entrando nas organizações pela competência técnica, pelas competências laborais, mas estão sendo demitidas das organizações pelo comportamento. E quando você trata da questão da liderança, também colocamos líderes em cargos cujos líderes não conseguem ter atitudes para liderar pessoas. Pode falar um pouquinho sobre essa sua experiência no mundo, como isso tem sido? Con mucho gusto. Efectivamente, es una frase real esa de que alguien es contratado por cómo se vende en el conocimiento que maneja o sus conocimientos, pero la mayoría de las veces no sale por falta de conocimientos de la organización. Sale porque no pudieron trabajar en conjunto, sobre todo con sus pares. Casi nadie tiene problemas con el jefe por razones obvias, y con los colaboradores tampoco, también por razones obvias para los líderes. El tema de los pares, en donde no hay una relación de autoridad formal y que depende del conocimiento, la convicción, sobre todo más que la convicción, la manera de desarrollarse y desenvolverse con ellos en el sentido de llevarse y ser capacidad de negociar. La capacidad de negociar junto con el liderazgo, más bien dicho, no hay una definición de liderazgo que no tenga incluida una alta capacidad de la competencia de negociación. Y la negociación me refiero a negociación con el resto de los ejecutivos pares, gerentes pares, colaboradores, compañeros pares de una persona. Por esa razón, en el triángulo que mostré hace unos minutos, hablaba de los conocimientos, las competencias y las actitudes. El manejo de las actitudes es quizás el menos documentado en el mundo de los negocios actuales y de las organizaciones, si bien hay libros notables como justamente el de inteligencia emocional, de Daniel Goleman, pero el tema es cómo aplicamos cotidianamente y tener presente esa imagen que no bastan las competencias técnicas, por muy importante que sean, si no las aplicamos conscientemente las habilidades interpersonales de influencia positiva, de influencia trascendente y de liderazgo con los miembros de un equipo de trabajo, que son nuestros pares. Bem, eu vou fazer uma pergunta sobre o nosso Brasil, sobre o Brasil neste momento. Nós estamos vivendo um momento de expectativa e de mudanças, um momento de uma crise econômica que o Brasil atravessa, e a nós, gestores dentro das organizações, nos é dado também um papel de educador nesse momento, né? De como trabalhar com as pessoas, reduzindo um pouco a ansiedade e a expectativa diante de algumas mudanças corporativas que irão ocorrer, por exemplo, redesenho de negócios, redesenho de organograma, nova forma de abordagem em um mercado muito recessivo. E você, com a sua andança pelos países, quase 40 viagens por ano, qual conselho você daria para nós, gestores no Brasil, neste momento? Te pregunta cosas más difíciles cada vez, Leila. Bueno, desde luego que no estoy en posición de dar consejos a nadie, pero sí me ha tocado vivir, yo he vivido fuera de mi país de origen, que ya dije que es México, en Estados Unidos y luego en Argentina, en el Perú, en fin, otros países, y me ha tocado ver distintas clases de crisis, además de las que con mi contacto actual de conocimiento como presidente mundial. Y lo que veo es que, voy a simplemente decir una cosa,
cuando hay una crisis fuerte como la que lamentablemente ahora están viviendo, y seguramente van a salir Brasil de eso, porque ha salido de muchas otras crisis, el momento de la crisis es como cuando se levanta un polvo, que pasa una cuadrilla de, por decir, caballos, y se levanta mucho polvo, y a los espectadores no permite ver más allá de la situación incómoda de que hay mucho polvo, no puedo ver un escenario a largo plazo, y mi única compartir la vivencia que yo he tenido en todas estas crisis que me ha tocado vivir en mi propio país, no se diga, es esperar que el polvo se asiente. Va a pasar, se va a asentar el polvo y no permitir que las actividades estratégicas, las actividades de valor de las propias organizaciones, los proyectos verdaderamente importantes y la atención al capital humano, nada de eso se pierda para que cuando el polvo se asiente, la crisis pase, sus organizaciones y nosotros como personas estén preparados para la siguiente etapa, para salir adelante. Va a pasar la crisis, no haya la menor duda. No sé cuándo, no sé cuánto más doloroso puede ser, pero va a pasar. Lo importante es no sacrificar lo esencial en materia de las personas más esenciales de la organización, de los proyectos más estratégicos, de los valores de la propia organización, esos no ponerlos en juego con motivo de una crisis. Porque una de las condiciones de la crisis es que no dura para siempre. Todos queremos que no durara nada, pero duran. Pero van a asentarse esse polvo e que não nos impida ver o horizonte estratégico mais allá. Assim esperamos. Uma pergunta dos nossos participantes, do Sérgio Tissuro, penso que é esse o sobrenome. Qual é o seu ponto de vista da diferença na postura profissional entre um profissional de administração de seu país, do México, e um profissional do Brasil? Acho que esta é a mais difícil. Va a seguir preguntando así, no eres tú, es Sergio. Bueno, le voy a responder a Sergio. Yo considero que hay países muy similares en la región latinoamericana, entre ellos Brasil y México. Hay muy buenos profesionales en Brasil, hay también muy buenos profesionales en México. Nos enfrentamos a países, a entornos de nuestros países en los cuales hay problemas de infraestructura, todo tipo, pero no voy a enumerarlos porque ya los vivimos suficientemente claro diariamente. Lo que sí puedo decirles es que en los dos se comparte eso, pero también es un gran terreno propicio para la innovación. Yo platicaba con personas de los Estados Unidos y de Europa Occidental hace pocos días y me decían que ahora que hay la posibilidad de traer talento de Latinoamérica, porque pues es un talento bien buscado y bien reconocido, el talento del profesional de Brasil, porque está acostumbrado a trabajar ante incertidumbre. Ustedes me dirán si no, ante situaciones complicadas de disposiciones de autoridades, de escasez de talento, de mercados cambiantes, de tipos de cambio fluctuantes. ¿Qué les voy a decir a ustedes yo? Ustedes lo viven. Y no muchos gerentes de economías estables en el mundo desarrollado tienen la capacidad de enfrentar eso, no solamente sobrevivir a eso, sino todavía más prepararse para la etapa siguiente cuando la crisis pase. Y eso es una competencia que destaca Brasil mucho, porque ha salido bien de sus crisis y no ha salido bien por otra razón, sino por la calidad de sus profesionales y de su gente. Temos uma pergunta da Miriam Angélica Dornelas, que é muito interessante. Nós estamos vivendo aqui no Brasil a questão da terceirização, a aprovação da terceirização no país. Há uma discussão sobre as questões de proteção ao trabalhador, proteção ao empregador. O que você pensa a respeito da terceirização? Como isso tem sido visto? Por exemplo, nós sabemos que na Europa é muito forte, nos Estados Unidos também, mas como você vê a terceirização, no que contribui para as empresas e para o trabalhador? Gracias. Miren, la subcontratación es una herramienta. Algunas empresas o personas a veces han sobredimensionado el valor de la contratación y la ven como una solución a todos los males o muchos de los males o problemas de la organización.
Y como todo lo que se sobredimensiona, se desvirtúa o tiene la potencialidad de desvirtuarse. Su contratación, repito, es una herramienta. Ayuda a personas que no tienen empleo, ayuda a empresas que no pueden solventar todas las cargas sociales de un empleo formal, porque a lo mejor es un empleo temporal o que no está agregando valor estratégico a las actividades principales de la organización. Pero hay que verlo con cuidado, no se puede abusar de una herramienta sin que haya el péndulo regresa, ¿no? Entonces, viendo como una herramienta para trabajos temporales, para trabajos no relevantes de la organización, que pueden ser eso, y como una salida de una válvula temporaria de escape a altos niveles de desempleo en los países, puede resultar si se maneja inteligentemente y útil. Cuando algo se distorsiona, se presta a todo tipo de consecuencias no muy positivas, abusos, sobre reglamentaciones de los gobiernos, etc. Es solamente un tema de equilibrio. Perfeito. E a última pergunta, que é uma pergunta que nós não comentamos aqui no nosso debate, é como você vê como as redes sociais colaborativas impões. Es una pregunta muy interesante también porque es el mundo de hoy y del futuro. Tuve ocasión de poder estar en un almuerzo con un CEO de una multinacional de más de 100,000 empleados y decía que cuando él quería realmente que sus mensajes de la organización fueran escuchados, vistos por sus propios empleados alrededor del mundo, estaba en más de 80 países, incluso de sus oficinas corporativas, él lo mandaba por internet. Lo mandaba por internet porque estaba seguro que ahí sí iban a verlo más que si lo decía él desde un email de su propia oficina. Quiere decir que está cambiando totalmente el concepto de las redes sociales. No es una herramienta que también hay que tener precaución en manejarla. Les recomiendo que hagan sus propias políticas internas, muy sencillas pero muy claras sobre el manejo de las redes sociales para evitarse problemas, porque al estar en la red social ya es pública. No hay secretos más en la vida de las organizaciones, en la comunicación, porque hay que ser cuidadoso en ese manejo. Y sin embargo, es un desafío. Tenemos que vivir con ello porque está en nuestras casas, está en nuestros trabajos, está en nuestras sociedades cada vez más creciente. Gracias, Jorge. Gostaríamos de uma última mensagem sua de encerramento. Muito obrigada. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. No, mi último mensaje, últimas palabras son, no hay nada que reemplace al ser humano. Existen robots en todas las actividades, inclusive en recepciones de hoteles en el mundo, inclusive haciendo trabajos que todavía hay gente que hacen muy manuales. Sin embargo, nada va a suplir la voluntad, la creatividad, la capacidad de crear y de amar del ser humano. Eso todavía no, que esperemos nunca lo vamos a ver. Muchas gracias. Muito obrigada. Agradecemos pela conferência ao administrador Jorge Jauregui e também pela participação da moderadora, administradora Leila Nascimento. Convidamos o administrador Afonso Vitor Viana de Andrade, presidente do CRA de Minas Gerais, e o administrador Antônio Jorge Cunha, presidente do CRA do Amazonas, que farão a entrega dos certificados e também das lembranças aos participantes desta conferência.